la playa de Bondi, Sydney. Le voy a dar un dato. Esa playa es una playa muy bonita, perdóneme que se lo diga así en primera persona. Su servidor tuvo la oportunidad de conocerla en el año 2000 en los Juegos Olímpicos de Sydney. Es una playa en donde se llevó a cabo, para que usted se dé una idea, el básquetbol, el voleibol de playa. Y en la playa hicieron una gran cantidad de actividades, lo cual convirtió la zona en algo sumamente atractivo. Es Sydney, ¿eh? Está, pues, digamos, de la zona centro, de donde está, donde está el gran teatro ahí de Sydney, pues deberá estar como a 25 o 30 minutos. No, no es un lugar fuera. Acuérdese que, como sea, Australia, pues es un continente rodeado por mar por todos lados, ¿no? Bondi es un lugar además muy de fiesta, muy amigable. Mucha gente vive ahí vive gente, hay gente que vive ahí, va a trabajar así, más a las oficinas de gobierno que están de ahí a 20, 25, 30 minutos máximo, ¿no? Pero bueno, le cuento que hoy se reunieron, hoy lunes, allá en la playa de Bondi, Sydney, para rendir homenaje a las víctimas del atentado ocurrido la víspera. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra una niña de 10 años, un rabino británico, y esto es, pues bueno, son los asuntos muy, muy fuertes, un sobreviviente del Holocausto. En el lugar, los asistentes han colocado flores y peluches en memoria de los 15 muertos, ya se habla de 16 muertos. La policía continúa investigando la posible relación de los atacantes con un grupo terrorista del Estado Islámico. Eran 2 personas, padre e hijo, todo indica, quienes perpetraron el ataque. Los autores del tiroteo son identificados, ya están identificados, padre e hijo, habrían llegado a Australia desde Pakistán a finales de los 90. O sea, fíjese el tiempo que llevan en Australia. Llevan un tiempo en Australia que data desde el año de 1990 hasta el año 2025. Las autoridades han señalado que Zahid Akram, el padre, poseía varias armas legalmente y tanto él como su hijo habrían jurado lealtad al Estado Islámico. Pero fíjese el tiempo que llevaban en Australia. Ahmed Al-Ahmed, un hombre de 43 años, propietario de una frutería en Sydney, se convirtió en un héroe. Es una escena, es esa, la escena que usted está viendo en su televisión, que lo logra desarmar. ¿Por qué? Desarmó a uno de los atacantes durante el tiroteo y nunca le pudo haber disparado. Este es un supuesto, ¿eh? Y no lo hizo, se acabó yendo y fíjese, hasta tira ahí, levanta la mano como diciendo, esto ya está bajo control y deja ahí el rifle. Y bueno, más adelante él también es atacado. Se arrastró entre los vehículos antes de abalanzarse sobre uno de los asaltantes. Como suele pasar, estas noticias se convierten en las cosas más importantes. Un breve forcejeo logró arrebatarle el arma, apuntar hacia él, lo que provocó que el agresor retrocediera. A pesar de todo ello, Al-Ahmed fue alcanzado por 2 disparos. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de Sydney. Todo indica que está totalmente, bueno, está fuera de peligro. Y le quiero decir que además ya las primeras fotos con las autoridades lo hemos podido ver, que está con un balazo en una mano y en otra parte del cuerpo, creo que en una pierna, ¿no? Si mal no recuerdo. Su primo dice que va a continuar más operaciones, va a tener que llevar a cabo más operaciones los próximos días. Su acto de coraje ha sido reconocido por la comunidad australiana y también a nivel internacional. Muchas personas pues, lo consideran un verdadero héroe porque como sea, pues sí, corre, como usted alcanza a apreciar, un enorme riesgo. La escena es muy clara, ¿no? Luego todavía alguien le avienta como una especie de piedra y él se va corriendo al punto de origen, que es ese puentecito, en donde estaba su padre, todo indica, quien seguía disparando con una gran capacidad, diría yo, del manejo del arma, ¿no? Que eso es, mire ahí, esta es la escena en donde, digo, ha sido repetida, a lo mejor ya la vio, lo tira y no le dispara, ¿eh? Yo no sé qué, la verdad que fue difícil esa situación, ¿eh? No, porque hasta donde se ve no le dispara. O sea, hay que estar ahí, ¿verdad? Para verlo, además con todo el enojo o el coraje, la adrenalina, vaya usted a saber. Bueno, Australia está pensando muchas cosas. Planea endurecer la legislación sobre armas de fuego tras lo ocurrido. Hay gente que pide que los australianos se puedan armar después de esto. Se anticipa que las reformas incluyan más control, un control más estricto para la venta de armas,
un sistema riguroso de verificación para los compradores. Además, se revisarán las licencias y permisos existentes con el objetivo de asegurar que las armas solo lleguen a manos de personas responsables y evaluadas de manera adecuada. Estas reformas serán sometidas a debate en el Parlamento australiano. Aunque no se ha establecido un cronograma exacto, el gobierno subrayó su compromiso de instrumentar cambios lo más rápido posible para prevenir futuros atentados de este tipo. Fíjense que también el día de hoy Estados Unidos dio a conocer que logró frenar un ataque que se llevaría a cabo en la Nochevieja en Los Ángeles, California, en 5 diferentes puntos. También de una organización radical, hay 4 personas detenidas y hay un quinto que está metido en este asunto. Él lo detuvieron en Nueva Orleans, que era donde estaba. 2 se presume son los que estaban organizando estos ataques de la Nochevieja y los otros 2 fueron persuadidos, por decirlo de alguna manera, de este ataque. Algunos de estas personas, pude ver su nombre con nombre y apellido, pues en algunos casos sí tienen ascendencia árabe, pero otros son ciudadanos estadounidenses en el nombre y en el apellido, ¿no? Pues son nombres y apellidos comunes para la Unión Americana. Bueno, todo esto hay que tratar de leerlo, verlo, cómo lo podemos ver, ¿no? Le hemos pedido, por supuesto, que a Moisés Garduño, especialista en Medio Oriente, pues que nos diga cómo lo ve, ¿no? Porque, pues ya sabes, realmente nuestro referente nos da la luz de por dónde pueden ir las cosas, en este sentido, teniendo una visión clara, objetiva, precisa de investigación. Moisés, con enorme gusto te saludo y muy agradecido de que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Un saludo para la audiencia. Aquí estamos con mucho gusto. Gracias. A ver, ¿qué piensas de todo lo que pasó ayer? Como en varios niveles, ¿no? Australia, que es un país amigable, que se le llama, ¿no? Estas personas estaban desde 1990 en Australia. Ese es un dato que me parece muy importante. Luego, la reacción que ha habido en el mundo, en las armas y, por supuesto, el ataque directo a la comunidad judía en una ceremonia propia de estas fechas de 10 días que lleva a cabo la comunidad judía en todo el mundo. Bueno, lo primero que hay que decir, Javier, pues es que es totalmente condenable, ¿no? Ajá. Sí hacemos un juicio de valor porque lo hemos visto cuando hemos analizado la cuestión en Gaza. Tan condenable es el asesinato de judíos por ser judíos, como condenable es el asesinato de palestinos por ser palestinos, pasa en Gaza o en Sydney. Es decir, es una entrada que tenemos que totalmente condenar y evitar que se repita, ¿no? Ahora, el análisis político es muy interesante porque todo esto viene conectado después de la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde el combate al terrorismo, y particularmente, como ellos dicen, el terrorismo islámico, va a ser una de las prioridades más fuertes junto con el combate a la migración. Esto en un documento de no más de 30 páginas, 35 páginas, que Trump publicó hace unas 10 días. Y esto es interesante si se conecta este atentado con otro atentado que hubo en Siria contra elementos estadounidenses de las Fuerzas Armadas y también con lo dicho por el presidente Trump con respecto a pues, el colapso de algunos intentos en Los Ángeles, como tú bien mencionas, ¿no? Esto implica, Javier, que cuando hay este tipo de ataques, los medios de comunicación desempeñan un papel muy importante porque cuando hay perpetradores de origen musulmán o de ascendencia árabe, entonces el nivel de mediatización no solamente se duplica, sino que realmente se multiplica por cientos en algunos casos. Por decir algunos datos, de acuerdo con nuestro mundo en datos, cuando los perpetradores son musulmanes, los medios de comunicación estadounidenses realzan la noticia hasta 350 veces más y algunos medios cercanos al gobierno hasta 758 veces más. Cuando se trata de perpetradores de origen estadounidense, sobre todo pertenecientes a una etnia blanca o de corrientes supremacistas, la nota y el nivel de mediatización baja dramáticamente. E incluso no se le tacha tan directamente como un ataque terrorista, sino se le denomina
digamos, evento extraordinario por desorden psicológico, por ejemplo, ¿no? Que son la terminología que a veces utilizan los medios para no tachar de terrorista a un atentado que tiene modus operandi muy similares contra migración, por ejemplo, personas de origen latino, contra personas de origen de habla hispana, incluso los tiroteos en las escuelas, que también hemos en algún momento visto esporádicamente. En realidad, con datos del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, los tiroteos que se dan en Estados Unidos particularmente, ya sé que estamos hablando de Australia, pero lo conecto Sí, con sí, lo que sí. hace Estados Unidos Sí. en términos, 2/3 de los ataques perpetrados por tiroteos, por ataques directos, son prácticamente por la extrema derecha en Estados Unidos. Se le achacan a la extrema derecha y solamente 1/3 se divide entre población de origen musulmana y lo que Trump llama la izquierda radical. Entonces, hay que ver cómo estos ataques, que son condenables, recordemos, se mediatizan por estas políticas que se están ejecutando en estos momentos ante un momento donde Trump quiere realzar la lucha contra lo que él llama el narcoterrorismo, contra el antisemitismo, con lo que ha estado haciendo en las escuelas en Estados Unidos, particularmente en las universidades, de pues realmente reclamar y castigar a toda persona que atente contra seguridad judía, contra población judía o profesores judíos. Y Australia es un país aliado, como tú bien lo comentas, y en estas estrategias, pues es prácticamente encadenable todo este contexto para fines de esa política exterior de Donald Trump. Yo así lo veo, Sí, Javier. sí, sí. Oye, a lo largo de los videos hay un sitio, decía yo, que se llama Radio Génova, que es digo, deja correr las cosas sin importar lo que está enfrente. Es realmente, es muy rudo, ¿no? Muy rudo lo que transmite, pero es más rudo lo que pasa, ¿no? Pero te pregunto, Moisés, los cuates cuando disparaban le decían a la gente que se fuera, ¿no? Era muy claro hacia dónde querían perpetrar su ataque, ¿no? ¿O qué piensas de esto, Moisés? Bueno, los modus operandi generalmente son con características específicas, como que tienen que ser sorpresivos, tienen que generar un miedo, porque este es el modus más, el elemento más importante de un ataque terrorista, que es el factor sorpresa. Pero para catalogarlo como terrorista también tiene que llevar un objetivo político, Javier. Claro, claro. Y esa es la parte en la que nosotros tratamos de conectarlo. O sea, la cuestión técnica, la cuestión táctica, pues es prácticamente de una persona que sabía manejar armas, que sabía cómo manipular, cómo tener el factor sorpresa en la gente. Y algo muy curioso que me parece, Javier, es que tenía licencia. ¿Ey? Y esto es importante porque, a diferencia de otros países como en Estados Unidos, lo que yo sé de Australia es que, en efecto, la forma para obtener un arma, una licencia para tener un arma en Australia es muy difícil. No solamente se trata de ir a hacer una solicitud y de cumplir con la edad y presentar una identificación. No, se trata más bien de ir, tomar un curso, te hacen estudios de carácter psicológico, estudios socioeconómicos, estudios familiares, incluso también te hacen tomar un curso para ver cómo tú utilizas el arma y tienes que justificar muy bien para qué la quieres, como el caso, por ejemplo, pertenecer a un club muy sofisticado de caza. Por cierto, la legítima defensa no está catalogada en las leyes australianas como un elemento para tener o justificar la obtención de un arma, por lo cual me parece muy sintomático, muy significativo que la persona que tenía esta arma y que perpetró el ataque junto con su hijo tuviera licencia, supiera cómo usar el arma y tuviera tanto tiempo en Australia. Desde mi punto de vista, se parece más bien a una célula de una organización criminal dormida que se le pide activarse en este contexto específico que yo Claro, estoy tratando claro. de compartir, y es por lo que se da el ataque de manera exitosa, lamentablemente, porque mueren pues más de 10 personas. Sí. Oye, para cerrar, Moisés, eh, digamos, ¿presumes que pudiera haber una reivindicación en pocos días de algún grupo en particular? ¿O qué supones que podría pasar por la forma en que se manejan estos grupos, Moisés? Bueno, actualmente estamos viendo una reemergencia del Estado Islámico, no solamente en Australia, como podría ser el caso, es una hipótesis, Sí. pero lo que sí podemos evidenciar es que se está dando una reemergencia en Siria, en países de mayoría musulmana, sobre todo porque en el caso sirio
hay una molestia dentro de las Fuerzas Armadas de Al-Yulani de que las fuerzas estadounidenses permanezcan demasiado tiempo en el país y de que Israel también tenga permanencia en territorio sirio. Recordemos que el presidente actual de Siria perteneció a uno de estos grupos en el pasado, Javier, Sí, y que ahora es presidente. Se llamaba Frente al-Nusra y fue catalogado por Estados Unidos como organización terrorista. Y desde que tomó el poder y Trump lo visitó, se dieron la mano con una intermediación de Arabia Saudita y de Qatar, se le quitó de la lista de organizaciones terroristas, pero algunas milicias dentro de las Fuerzas Armadas de Siria todavía tienen esta ideología anti-estadounidense y anti-israelí que demuestra que no están contentos con la ocupación extranjera de algunas partes del territorio, ¿no? Veremos si algo de esto que está pasando en Siria se conecta con estas células que yo comento que pueden estar dormidas y ahora despertar en este contexto, en el caso australiano, y de ser así, pues estaríamos también contemplando cómo Estados Unidos ejecuta de manera exitosa pues esta reemergencia de su discurso antiterrorista, pero ahora combinado con el factor del narcoterrorismo, lo cual pues va a hacer posible una reseguritización de la agenda de seguridad internacional, una reseguritización de las fronteras, un aumento del gasto armamentista y por supuesto mayores ganancias para las empresas de de las armas. vigilancia y Sí. de armas Ahí. en el sentido de que esta amenaza se expanda, sobre todo mediáticamente, Javier. A ver, Moisés, cuando te lo planteo, tú como analista, especialista en esto, ¿te sorprendió lo que pasó o de alguna otra manera es algo que tú sistemáticamente vas esperando en función de la dinámica de los grupos que se radicalizan? En Australia sorprende totalmente, Sí, Javier. ¿verdad? Sí. No era esperado. No, no, En Siria, en Líbano, es mucho más predecible claro. porque las dinámicas de los grupos que están ahí y que han estado ahí desde hace muchos años, es comprensible que tengan estas molestias por la presencia de tropas extranjeras, pero al mismo tiempo estas células están repartidas también en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Y lo que pasó ahora en Australia nos recuerda que estas células también pueden activarse en cualquier momento, ¿no? Ujú. También considero que puede ser una respuesta de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, con lo cual le va a dar toda la justificación a Trump para implementarla con rigor. Pero sí, respondiendo a la pregunta concretamente, es sorpresivo, es llamativo que sea en una festividad judía, pero qué significativo también es que este héroe, Ahmad, el que detuvo a uno de Sí, los perpetradores por la espalda, también sea de origen sirio. qué cosa Y sí. ahí está la otra cara de la moneda, ¿no? Que no hay que ir no solamente a castigar el antisemitismo, sino también castigar y recriminar la islamofobia, porque eso quiere decir que no todos los musulmanes son terroristas y que solamente una minoría, como en cualquier otra sociedad, puede radicalizarse y que el caso de Ahmad, al momento de, pues, quitarle el arma al perpetrador, nos habla también de que una religión no es el terrorista, no es la causante de la violencia, sino que pues es esa persona la que tiene el rifle, la que es el terrorista y que no representa a toda la comunidad religiosa a la que Claro. pudiera él, de la cual pudiera provenir, ¿no? Y eso es muy importante porque así dejamos de criminalizar a todas las personas por su fe y hay que reclamar que eso no se repita por el hecho de la evidencia que demuestra Javier de que pues no se puede matar personas así en el nombre de ningún dios, de ninguna causa, porque lo hemos estado diciendo desde Sí, sí, Palestina, sí, Siria, las claro. primaveras árabes, Sí, y sí. esto también entra dentro de estos esfuerzos que nosotros como académicos hacemos de evitar la violencia y de pues hablar sobre mecanismos de paz y también pues castigar a los perpetradores de estos actos que son impresentables. A ver, yo creí que ya iba a decir hasta aquí llegamos, pero una más, mi querido Moisés. ¿Alguna, no sé, te diría característica, definición que pudiéramos tener de esta comunidad judía allá en Australia? ¿O es una comunidad como la que es en casi todo el mundo? Bueno, recordemos que dentro de todas las comunidades religiosas, la comunidad judía pues es la más pequeña en todo el mundo. Ujú. Así como en Australia tenemos una pequeña minoría, desconozco en estos momentos, de acuerdo con el Censo Nacional, a cuántos sume la cantidad exacta de judíos, pero en cualquier país donde ellos estén tienen derecho
pues hacer sus fiestas, Sí, hacer lo a que celebrar quieran. el Sí, Hanukkah, claro. Ujú. efectivamente, y no por el hecho de ser judíos tendrán una excepcionalidad, ¿no? O ser tratados de manera diferente, ¿no? En realidad, si esto hubiera pasado en Francia o en cualquier otro país en Europa o incluso en el Medio Oriente, hubiera sido igual de castigable, de reprochable, y esto no cambia la dimensión del asunto, Sí, ¿no? sí. Claro, como se trata de un país que es Australia, donde esto pasa muy poco, en realidad yo busqué datos, desde 1972 ha habido solo 18 atentados de esta magnitud y solamente 5 de ellos han sido perpetrados por musulmanes. Entonces, la gran mayoría es perpetrados por croatas, por armenios, por australianos, y esto es donde llama la atención, que pasa muy poco, pero cuando pasa, se viraliza en los medios de comunicación y en redes sociales. Pero no por ser judíos debe de tratarse de manera excepcional. En cualquier ataque contra un grupo determinado debe ser totalmente castigable y reprochable, Javier. Totalmente. Moisés Garduño, te mando un gran saludo. El agradecimiento que estuviste con nosotros, Moisés. Igualmente, Javier, un saludo de regreso y abrazos para la audiencia. Buenas noches. Muchas gracias.